Buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que este mes es el mes donde nos abunda el amor para todos, nos abundan las felicitaciones y los compromisos. Y gracias por regalarnos este tiempo que sabemos que es el más preciado, el valor más preciado que tenemos ahora es nuestro tiempo, ¿verdad? Y gracias por hoy compartir con nosotros y con Venerable Norbu. Ella es una monja mexicana ordenada en la tradición budista tibetana. Sus principales maestros son su santidad el Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche, y ella ofrece sus servicios a la organización de la FPMT, radica en Guadalajara, Jalisco, donde se encarga de dar clases de meditación y filosofía budista. Esta es ya la última entrega del 2021, estudiando con ella el potencial de la mente. Muchas gracias, Venerable, por todos estos 12 meses, este trabajo arduo con nosotros y bienvenida. Les cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Déjenme comer, no me comer mucho con la luz. Déjenme ver. Es que no se ve muy bien. Pero... Bueno, vamos a hacer lo posible. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches a todos. No sé qué horarios son para cada uno, pero me imagino pues que son la tarde o la noche. Pues vamos a comenzar con nuestros ejercicios mentales que nos ayudan a disponer a nuestra mente para este momento presente. Entonces, vamos a tomar simplemente la postura de la meditación y vamos a llevar nuestra atención a la respiración. Inhalando y exhalando de forma natural, recordando que este es un ejercicio meramente de observación. Recordamos a lo mejor algunos componentes de nuestra mente que hemos estado estudiando, por ejemplo, nuestras conciencias sensoriales todo el tiempo están atrapando objetos, lo que implica que la conciencia sensorial auditiva todo el tiempo está atrapando sonidos, ruidos. Nuestra conciencia mental todo el tiempo está atrapando ideas, recuerdos, pensamientos. Simplemente entonces notamos cómo operan nuestras conciencias sensoriales y regresamos nuestra atención a la respiración. Inhalando y exhalando de forma natural.
esta mente un poco más tranquila, asentamos nuestra motivación individual de estar aquí en este momento. Podemos establecer una motivación colectiva, escuchar, reflexionar y meditar se conviertan en las condiciones para que nosotros podamos generar una comprensión genuina hacia la persona que somos, hacia nuestras acciones, y que algún día pueda surgir en nosotros la compasión y el amor bondadoso hacia todos y cada uno de los seres vivos. Llevamos nuevamente nuestra atención a la respiración. Comenzamos a inhalar un poquito más profundo, a lo mejor movemos nuestro cuerpo, nuestra cabeza y regresamos nuestra atención aquí y ahora. Pues, buenas noches a todos, bienvenidos. Me siento muy contenta de estar aquí con todos ustedes porque tenemos esta oportunidad de seguir estudiando juntos este tema de la mente que es tan importante. Conocer la naturaleza de nuestra mente y sus funciones es de vital importancia si nosotros queremos transformar nuestro corazón o si queremos transformar nuestra mente. Si no comprendemos cómo funciona, será muy difícil que nosotros podamos algún día entrenar a nuestra mente. Está muy bajito, ¿no me escuchan? Se oye un poquito suave, venerable, si se puede acercar un poquito más al micrófono, a lo mejor. Está aquí encima de mí, le puedo subir el volumen. Sí, eso. A ver, ¿ya? ¿Así Ya, se escucha mejor? sí, Muy bien. gracias. Bueno. La última sesión en la que nos reunimos, estuvimos terminando con los factores mentales virtuosos, ¿cierto? Ahí terminamos con estas tres últimos que vimos, esta ausencia de odio, ausencia de ignorancia, ausencia de apego, y terminamos con estos factores mentales virtuosos. Entonces, vamos a comenzar hoy con otros nuevos factores mentales. Estos, recordando un poquito de nuestras primeras clases, en donde estamos tratando de estudiar esta naturaleza de nuestra mente, estuvimos viendo que nuestra mente funciona con todos estos mecanismos. Si nosotros pensáramos en nuestra mente como en una máquina, podríamos a lo mejor visualizar una caja, una máquina que tiene muchos botoncitos. La naturaleza de esta máquina, que es nuestra mente, es clara y su función principal de la mente es conocer. Estuvimos estudiando un poquito acerca de las conciencias sensoriales y de la conciencia mental, y se llama, esta parte estuvimos denominándole mente principal o mente primaria. Esta capacidad de la mente de contactarse con los objetos lo hace la mente con nuestras conciencias sensoriales y con nuestra conciencia mental. Y estos factores mentales son como estos botoncitos de la mente, son como estas herramientas que nos ayudan a aproximarnos y a sujetar un objeto de conocimiento. Entonces, estos factores mentales nos están tratando de ayudar a entender la función que hace la mente, que es la de conocer. Entonces, cuando estuvimos viendo los factores mentales, es como
haber estado pensando en que si aprieto, por ejemplo, el botoncito de la ausencia de enojo, por ejemplo, cómo este tipo de conocedor, es decir, esta función de conocer, cómo se aproxima al objeto. Cuando este factor mental, que es un conocedor, se contacta con un objeto, estando presente, lo que hace es contactarse con el objeto sin adicionarle características que no tiene, sin exagerar las cualidades propias del objeto. Cuando nosotros vimos, por ejemplo, la escrupulosidad, que también es un factor mental virtuoso, implica que este conocedor, cuando atrapa un objeto, lo hace de determinada forma, lo hace siendo muy escrupuloso, es decir, viendo todas las características, todas las especialidades que tiene ese objeto. ¿Para qué nos sirve familiarizarnos o habituarnos a este tipo de factor mental? Bueno, pues porque la escrupulosidad nos da la posibilidad de cuidar nuestras acciones. Cuando nosotros cuidamos nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente, estamos cuidando nuestra mente. Entonces, hoy lo que vamos a ver son los factores mentales no virtuosos o también llamados los factores mentales que se denominan 6 aflicciones raíz. Estos 6 aflicciones raíz, hay dos maneras de dividirla en 6, o también hay otros textos que nos dicen son 10. Son los mismos que se ven en los diferentes textos, nada más que es la manera de contar. La manera de contar podría variar un poquito, en el sentido de que una de las cuentas, ¿no? Nos dice son en realidad 6 factores mentales, y lo que pasa es que el último de los 6 aflicciones raíz, el último, que se denomina visiones erróneas, tiene una división en otros 4, es decir, ahí nos darían los 10. 6 más 4 nos dan los 6, serían los 10, perdón. Entonces, estos factores mentales no virtuosos, o mejor llamados aflicciones raíz, son también otros botoncitos que tiene nuestra mente. Cuando nosotros apretamos, por ejemplo, el botoncito del enojo, como la mente hace esta función de conocer, entonces se le llama conocedor. No porque sea una entidad, sino porque es esta parte de la mente que conoce, es decir, que se aproxima a un objeto y lo sujeta. Y vamos a ver cómo le hace estos 6 aflicciones raíz cuando se aproximan a un objeto. Entonces, si nosotros pensáramos en esta máquina, apretamos un botoncito que es el factor mental del enojo, y entonces podemos pensar en este conocedor aproximándose al objeto y viéndolo con determinadas características. Entonces, estudiar estos factores mentales nos da la posibilidad de entender que cuando nosotros nos aproximamos como con esos lentes a observar el objeto, se ve de determinado color, con determinadas características. Si nuestros lentes tuvieran un color, por ejemplo, vamos a pensar que el enojo tuviera un color, o el color rojo. Y entonces, estos lentes con los que pensamos es el conocedor del enojo, que se aproxima a un objeto. Cuando nosotros nos ponemos los lentes de color rojo, las imágenes que vemos han cambiado de color o podrían cambiar de textura. Se perciben de distinta forma que si no tuviéramos los anteojos rojos. Entonces, cuando vamos a estudiar ahora estas aflicciones mentales, hay que pensar en esto. Es cuando nosotros estamos enojados, vamos a ver cómo es que atrapamos los objetos. Los objetos pueden ser, acuérdense, inanimados o animados, es decir, pueden ser personas, pueden ser seres vivos o pueden ser también objetos materiales. Entonces, cuando nosotros nos ponemos estos lentes del enojo y nos aproximamos a un objeto, entonces vamos a ver qué características observamos cuando tenemos este factor mental detonado o pensar en esta máquina que hemos apretado ese botoncito. En otras palabras, nos hemos dejado secuestrar por esta emoción aflictiva.
Entonces, dicho esto, les voy a compartir un poquito. Ay, ujú, espérenme, voy. Ahí está. No me lo quería dar, pero ya me lo dio. Entonces, las aflicciones raíz, o estos 6 engaños, que también se conoce, son estos: el apego, el enojo, el orgullo, la ignorancia y las visiones erróneas. Este de las visiones erróneas, espérenme un momentito, este de las visiones erróneas es el que dividimos en 5. Entonces, de ahí es que unos cuentan 10 o otros cuentan 6. Nada más que saben que aquí me faltó uno. El que me faltó es la duda aflictiva. Son 6. Entonces es el apego, el enojo, el orgullo, la ignorancia. Antes de las visiones erróneas, aquí hay que poner, ahí me faltó, la duda aflictiva, así se llama, la duda aflictiva, y las visiones erróneas. Entonces, ahí están las 6 y las otras, los que dicen que son 10, en realidad es porque las visiones erróneas tiene otras 4, ¿no? O sea, es como otras 4 subdivisiones. Entonces, ahí nos dan las 10 o las 6 aflicciones raíz. En el texto en el que yo me estoy basando, tomo como referencia a las 6 aflicciones raíz porque las otras son divisiones de estas visiones erróneas. Nada más aquí aumentenle, por favor, la duda aflictiva. Entonces, para comenzar a ver estas aflicciones raíz, vamos a ver primeramente qué es en este texto una aflicción. ¿A qué le llamamos una aflicción? También llamado engaño, por ejemplo. La traducción en el inglés del tibetano al español, no, del tibetano al inglés lo traducen como delusion, ¿no? En nosotros, en español, lo traducen como un engaño o como una aflicción. Entonces, cuando ustedes lean algunos otros textos, si ven la palabra aflicción o ven la palabra engaño, estamos hablando precisamente de eso. Y si leen en inglés, delusion es lo que es eh, la aflicción o el engaño. Entonces, vamos a ver ahora. Vamos a ver. Presentación. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, ya vi que sí están viendo la presentación. Sí, sí se ve bien, venerable. Uh-huh. Ahí está ya, ahora sí. Ya me dejó. Entonces vamos a ver, aquí les puse la definición de lo que es una aflicción. Una aflicción precisamente es un fenómeno que tiene un carácter perturbador y que debido a su presencia altera el continuo mental notablemente. Este es conforme al texto del Compendio del Conocimiento de Vasubandhu. Entonces, aquí se me fue una U de más. Aquí solo cuando nosotros vemos la definición de aflicción, es un fenómeno que tiene un carácter perturbador. Ya la sola palabra, la sola definición de aflicción nos define que es algo que se presenta en nuestra mente, que altera el continuo mental y dice notablemente. Una aflicción altera completamente esa paz o esa calma que puede tener, que puede tener un estado mental determinado. Entonces, aflicción es eso, cuando nuestra mente no puede estar en calma, cuando nuestra mente se encuentra perturbada. De hecho, en inglés la palabra es como perturbado, muy, muy acertada. Se refiere a que cuando este tipo de aflicciones mentales están presentes en alguna actividad de nosotros, notoriamente se puede haber esa agitación mental. Y aquí tendríamos que empezar a ponernos a pensar, porque a mí me ha tocado que muchas veces tú le preguntas a alguien, ¿estás enojado, estás enojada, o te enojaste, y la persona, o a lo mejor nosotros también lo hacemos así, decimos, no, no. Pero nuestro lenguaje corporal
no puede escapar a lo que está pensando, lo que está sufriendo, lo que está manifestándose en nuestra mente. Entonces, cuando una aflicción mental se apodera de nuestra mente o surge en un momento determinado, no hay manera que no se pueda ver esa perturbación mental. Entonces, es algo que podemos empezar a reflexionar. Por mucho que lo intentemos, querer como engañar a otros de decir, no, no tengo nada, no todo está bien, pero entender que cuando se altera nuestro continuo mental, no hay forma que no se altere al cuerpo. Hay que acordarnos que nuestro cuerpo funciona gracias a nuestra mente. Nuestra mente es la que le da dirección, es la que le da el movimiento. Entonces, cuando nuestro continuo mental está alterado por alguna de las emociones aflictivas, no hay forma que nuestro cuerpo no pueda estar alterado. Entonces, esto es lo primero que necesitamos reflexionar. Aflicción es un fenómeno, es algo que sucede en nuestro continuo mental que roba nuestra paz y nuestra tranquilidad. Muchas veces lo comento yo como, por ejemplo, estas emociones aflictivas, lo que hacen en nuestro continuo mental es como un tipo de secuestro. Una persona que está secuestrada no tiene control de la situación, no tiene control de la situación ni de las otras personas. Cuando estas aflicciones surgen en nuestra mente, hacen una función de secuestrarnos. ¿Por qué utilizo esa palabra de secuestrarnos? Porque realmente eso es lo que sucede. Es como perdemos esta capacidad de tener control de las cosas que decimos y que hacemos y que pensamos. Porque es como pensar en este conocedor, en estos lentes, por ejemplo, que se teñen de rojo y no hay forma que nosotros podamos ver amarillo. Si tú tienes unos anteojos rojos, vas a ver con esos ojos, vas a aproximarte a los objetos con con ese color. No puedes ver amarillo ni puedes ver rojo, azul, vas a ver rojo. Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahora entrando en este estudio de las aflicciones. Vamos a ver entonces ahora, vamos a comenzar con el enojo. Vamos a comenzar con el enojo, que esta es una muy interesante, porque luego sale a veces nuestro ego queriéndose defender que nosotros no. Yo solo me molesto o me molesto poquito y no tengo ganas de dañar, pero vamos a estudiar un poquito acerca de qué es lo que sucede cuando el enojo se apodera de nuestra mente. Entonces, aquí por definición les puse el enojo. El enojo, su significado es una intención de malicia hacia los seres. Entonces, hacia los seres o hacia cualquiera de las fuentes del sufrimiento o hacia los fenómenos. Entonces, aquí ya nada más, con el puro significado de enojo, podemos comprender qué tan dañino es el enojo para nosotros. Es una intención de dañar. No hay forma que el enojo aparezca en nosotros y no tengamos como esta cierta malicia de querer perjudicar a alguien, de hacerle daño. Y esto para mí ha sido muy importante estudiar porque en ocasiones pensamos, no, bueno, yo sí me enojo, pero no tengo ganas de dañar a otro, no tengo ganas de hacerle daño. Lo mejor porque no conocemos el enojo, no lo hemos estudiado, pero cuando lo reconoces en ti y lo puedes observar y te das cuenta de cómo viene este secuestro emocional o este secuestro mental que surge, entonces, y eres muy honesto o muy honesta contigo, te puedes dar cuenta que cuando nosotros nos enojamos, sí tenemos una cierta intención maliciosa o una intención pequeñita, pero de dañar a alguien. Les platico una anécdota hace muchos años, cuando, pues no sé, probablemente todavía no hubiese yo iniciado en este camino budista. Eh, Cuando manejaba, ¿no? Guadalajara, en la ciudad en la que vivo, es una ciudad grande, entonces la gente realmente en general maneja muy mal, no conocen como reglas y normas cívicas, a diferencia de otras ciudades también grandes. Entonces es como manejar tipo en una jungla, realmente es como la ley de la selva, a ver quién va primero.
Creo que de hecho aquí en México tenemos el número uno en donde los seguros de los carros salen más caros porque el número de incidencias es muy alto, muy alto. Entonces, cuando yo manejaba, no manejaba mucho de metiéndome en los carros y así, pero bueno, pues sí me molestaba cuando a veces se me metían o me hacían frenar muy pronto o estaban a punto de causar un accidente, ¿no? Y según yo, no me enojaba. Según yo decía, no, bueno, sí me molesta, pero realmente enojada no. Y haciendo un acto de honestidad, de recordarme qué tipo de pensamientos, por ejemplo, tenía en esos momentos, y me recordé de una frase que yo mencionaba, que yo decía, porque les digo, no fui como muy violenta de pelearme en la calle ni de estar gritando cosas, pero pues sí que los pensamientos nos abordan, ¿no? Momento a momento. Y recordé que muchas veces cuando manejaba, sí tuve pensamientos de tipo maliciosos y pensaba yo, iba yo manejando, ¿no? Se metía y según yo no estaba enojada y según yo no tenía como esta intención de malicia, pero cuando iba yo manejando pensaba yo, si se me metía un carro rápido o estaba a punto de ocasionar un accidente, decía, ah, bueno, ojalá que te estampes en el semáforo, ojalá que te mueras ahí en el semáforo, ¿no? Entonces, cuando entré yo en contacto con estos estudios, dije, wow, me recordé esos pensamientos que tuve, esas palabras que tuve y dije, claro, concuerda perfectamente con la definición. Uno piensa que eso no es una intención maliciosa, pero vaya que lo es. No, no hay ni para dónde decir que no, ni para dónde, ay, no es que era poquito. Pues no, o sea, incluso la considero hoy bastante grave en el sentido de que incluso estabas deseando que la otra persona perdiera la vida. Y según yo, engañada a decir, bueno, yo no soy violenta cuando manejo, yo no me enojo, yo súper cool, súper tranquila. Y hoy que lo analizo bajo este texto, digo, wow, o sea, es real, cuando nosotros estamos enojados, en menor grado o en mayor grado, sí es que aparece una intención de dañar a otro, no hay forma que no. Entonces, para mí eso fue lo primero sorprendente que vino cuando empecé a estudiar esto del enojo. Vamos a ver ahora qué función tiene el enojo, ¿no? Aquí les puse la función del enojo en nuestro continuo mental es precisamente servir de base para no permanecer en contacto y para producir una conducta errónea. No sé, para no permanecer en contacto significa que nosotros perdemos cuando estamos completamente secuestrados por el enojo, nosotros perdemos como esta capacidad de razonar, es decir, perdemos contacto con esta capacidad del cerebro de estar en esta posición de relajados, en esta posición de poder razonar y tomar dimensión de la situación. El enojo se hace desbordante porque no nos permite tener contacto con la realidad. ¿Y qué hacemos nosotros cuando normalmente nos enojamos en cuanto a cómo atrapamos, o sea, como conocedores, cómo atrapamos el objeto? Cuando nosotros nos ponemos estos lentes del enojo, nosotros lo que hacemos es exageramos las faltas o los errores del objeto o esas cualidades que no nos gustan. Es como si surgiera esta capacidad de nosotros de solo ver el objeto con puras faltas. Esa es una de las características principales de este tipo de conocedor. Cuando nosotros, nuestra mente, es decir, se encuentra completamente empañada por el enojo, lo que hacemos es sobreponer cualidades negativas o errores o faltas en el objeto, solo vemos lo negativo del objeto, pero exageramos esa realidad. Esa realidad no viene desde el propio objeto, la hemos creado nosotros en nuestra mente. Cuando el enojo surge en nosotros y nosotros nos aproximamos a un objeto, el objeto que nosotros vemos, sea persona, cosa, animal, situación, etcétera, cuando nosotros nos aproximamos a ese fenómeno, nosotros lo que vemos es una cosa o una persona con todas las faltas y todos los errores que podamos nosotros mencionar. Esa es una de las características principales del enojo. Entonces, algo que nos podemos dar cuenta es cómo cuando nosotros activamos
este botoncito llamado factor mental del enojo, no hay forma que nosotros podamos ver al objeto bonito. No hay forma. Es decir, que ese botoncito de nuestra mente, cuando lo apretamos, para eso nos sirve, para ver todo lo erróneo del objeto, todas las faltas del objeto, todo lo que no nos apetece del objeto. Y de esta forma se genera en nosotros una intención de dañar, pero también se genera en nosotros una intención de querernos mantener fuera del contacto, es decir, se genera la aversión en nosotros. No queremos, cuando nosotros algo nos parece horripilante, cuando algo nos parece con tantas faltas, con tantos errores, lo que surge en nosotros es que no queremos estar en contacto con ese objeto. No queremos estar en contacto con esa persona, no queremos estar cercanos de esa situación y lo que hacemos es querer evadir. Entonces también por eso es que una de las funciones es servir de base para no permanecer en contacto. No queremos permanecer en contacto porque pues el enojo se ha activado en nosotros y esas son las características que surgen en nuestra mente cuando nosotros nos aproximamos a un objeto. Entonces, el enojo es esta, esta aflicción mental que podemos a lo mejor reconocer en nosotros, que lo que hace es que como definición de la aflicción podemos darnos cuenta que cuando está presente, nos perturba nuestra calma, nos perturba nuestra paz y además, en este caso, generamos una intención de malicia, una intención de querer dañar, de querer que alguien nos las pague por esa situación incómoda a la que nos encontramos. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, pregunta. Podemos Sí, escribirlas en el chat. Adelante, adelante. perdón, Betty, ¿podría hablar? Sí, sí, adelante, adelante. Mil gracias. Ahorita que estoy escuchando la del enojo, perdón que no pueda prender mi cámara, creo que podríamos verla desde dos vertientes, ¿no? En la parte donde puede ser activo el enojo o puede ser pasivo, porque hay situaciones, ahorita se me vino a la mente, que a veces sí nos enojamos, pero contenemos, lo guardamos, como para que en otro momento pueda salir. Y es como esa contención. Y en otro momento, esa situación que vivimos tiempo atrás, sale junto con otra que la activa. Podría ser la explosión o la ira. No sé si estoy bien, pero así se me vino ahorita, como puede ser dos vertientes, una donde me enojé, pero no pude de alguna manera defenderme o sacarlo o soltarlo y lo contuve. Y como nada más generé una rabia, ¿no? Y luego la parte de la explosión, donde a lo mejor ya por alguna otra situación que me hicieron no tan significativa, me permito sacar la que tenía pendiente, la que tenía contenida, no sé, así se me ocurre. Sí, o sea, pudieran haber esas manifestaciones. Sin embargo, lo que le ocurre a nuestra mente es exactamente lo mismo. Es cuando nuestra mente se deja secuestrar por el enojo, ya sea hacia adentro o hacia afuera, a la mente le está sucediendo exactamente lo mismo. Surge esta sobreexposición del objeto en donde nosotros exageramos esos errores o esas faltas del objeto y se altera nuestro continuo mental, como esta segunda, y la tercera característica es que tenemos una intención de dañar. Ya sea que lo hagamos hacia adentro o que lo hagamos hacia afuera, es decir, que lo implotemos o que lo explotemos, a la mente le sucede exactamente lo mismo. Y es lo mismo. Cuando nosotros, ¿qué pasa? Lo implotamos, por ejemplo, y a lo mejor no lo decimos, pero ¿cuántas veces, por ejemplo, hemos hecho esto de la famosa ley del hielo? Estamos callados, ¿no? Según nosotros tratando de tranquilizar la situación, como disque muy cool, ¿no? Pero estamos hasta con la posición así, te preguntan, ¿qué tienes? Nada, nada, nada. ¿Todo muy bien?
todo muy bien. O a lo mejor le dejas de hablar a una persona un día, 2 días, 3 días, o simplemente le dejas de hablar para siempre. Ahora se ve claramente en los teléfonos celulares, te bloquean o tú bloqueas a alguien. Y ya está. Eso es exactamente lo mismo que nada más que es hacia adentro. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, es el ofender con palabras o con el silencio es parte de hacer lo mismo, es exagerar las cualidades del objeto y es generar dentro de nosotros esa intención de dañar. Entonces, cuando dejamos de hablar, por ejemplo, es, ahora te voy a castigar con el látigo de mi desprecio, ahora sí te hago la ley del hielo, ahora no te hablo, para que veas, para que sientas el rigor. O el otro, que es un poquito menos pensado, pues es que se vomitan una serie de palabras y una serie de acciones que tienen como objetivo dañar en menor grado o en mayor grado, pero tienen esa intención maliciosa. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Nuestras posibilidades de manifestar ese enojo definitivamente es pues hacia adentro o hacia afuera. Sin embargo, a la mente le sucede lo mismo. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que hay una pregunta. Ah, no, todo claro hasta aquí. Laura Olavarrieta también, todo claro. Axel Darío también, interesante, dijo. Muy bien. Pues sí, sí nos queda claro, venerable. Como yo pensaba como Mafalda, ¿no? De repente piensa así en asteriscos, puntos, bla, 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 no dice malas palabras, las piensa y ya eso genera karma, hasta pensarlo nada más, ya estás generando mal karma, ¿no? El enojo. Pero y aparte, por ejemplo, ahorita con independencia, deteniéndonos un poquito antes de saber si es una acción dañina o no dañina, es ya con la sola presencia, este tipo de aflicción en nuestra mente genera una alteración. No hay forma que nuestro continuo mental no genere este desbalance o esta perturbación mental. No hay forma que no suceda. Sucede desde el momento en donde nosotros decimos, me molesté poquito o me enojé poquito, es lo mismo que el gran enojo, ¿no? Claro que nuestro potencial es mayor si estamos muy enojados, es decir, nuestro potencial de dañar a otros es como si se intensificara. Sin embargo, desde el pequeñito hasta el más grande, hay esta intención de dañar. Y sí, tal cual como Mafalda o que ponían en los cómics todos esos signos de interrogación, pues sí, no lo dijiste, pero lo pensaste, por lo cual Una acción. es una acción, pero también es visto desde el punto de vista, por ejemplo, en este que estamos viendo como de observadores, es el continuo mental está alterado. ¿Sí? Entonces, Es interesante. Venerable, Axel Darío nos pregunta, sí me gustaría preguntar cómo superar esto, cómo liberar ese sufrimiento. sí, al ratito, antes de terminar, vamos a hacer una pequeñita meditación analítica para que veamos cómo trabajar, por ejemplo, en este caso con la meditación y con el enojo. Sí, sí, lo voy a mencionar. Si no hay otra preguntita. Algo que también es importante ver en el enojo es como que hay de hecho hay como 9 objetos sobre los cuales en realidad pudiéramos enojarnos, pero lo vamos a dividir como en 3, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos daña a alguien, ¿no? Lo que nosotros sentimos es enojo. Sentimos enojo porque alguien nos ha dañado, porque alguien ha hecho una acción en contra de nosotros. Pero también nos enojamos o esta aflicción mental está presente cuando, por ejemplo, este tipo de acciones dañinas se hacen para un amigo, ¿cierto? Cuando nosotros nos dañan a nuestros amigos o nos dañan a las personas cercanas, surge el enojo. Y la última es a aquellos que han ayudado, por ejemplo, a estos enemigos, se convierten en mis enemigos también. Y ahí lo vemos en estas 3 variantes. El enojo no nada más surge en relación a nosotros, surge cuando nosotros
el ego no obtiene lo que quiere, entonces surge el enojo. El enojo bien dirigido, no me refiero bien, sino directamente dirigido a nosotros, es este que se presenta cuando alguien, entre comillas, nos hace algo que a nosotros nos daña. Entonces surge el enojo. Pero hay que ver cómo no nada más el enojo se queda en este ámbito, el enojo va más allá. Cuando nosotros estamos alrededor de situaciones en las que dañan a aquellas personas cercanas o dañan a aquellas personas amigos, familiares, entonces surge también este tipo de aflicción mental. Y aquí es muy interesante que nosotros podamos también analizar, por ejemplo, en nuestra familia o en nuestro ámbito o laboral o nuestro ámbito social. ¿Cuántas veces no le hemos dejado de hablar a alguien que no nos ha hecho nada en lo particular a nosotros? O sea, a nosotros no nos ha dicho ni hecho nada que nos lastime. Sin embargo, nosotros tomamos como esta intención maliciosa o esta intención de dañar con una mente de enojo, cuando estos, permíteme, tengo una gatita que se está subiendo aquí un pedazo de mis textos. Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos enojado, por ejemplo, o molestado o tener este tipo de pensamientos de dañar o de tomar represalias cuando otras personas han dañado a nuestros amigos o han dañado a nuestros seres queridos? Y puede ser eso de dañar un simple comentario, ¿no? Cuando muchas veces nosotros tomamos esta postura o activamos este factor mental del enojo cuando también las personas no hacen nada en contra de nosotros, pero han dañado a nuestros amigos. Y esto es algo que sí necesitamos como reflexionarlo mucho. Porque si alguien nos preguntara, bueno, ¿y tú por qué no quieres a fulanito? ¿Por qué tú estás peleada con fulanita? Ah, no, es que a mi amigo, por ejemplo, lo corrió del trabajo. A mi amiga la corrió del trabajo. Bueno, pero a ti en lo personal, ¿qué te ha hecho esa persona? No, bueno, a mí en lo personal nada, pero a mí ya no me cae gorda, me cae mal, porque hizo tal o cual acción con este amigo o con esta familia. Entonces ahí podemos ver cómo se va expandiendo esta capacidad de enojarnos hacia estos tres esferas, ya hacia lo mío, ya hacia aquellos que son como de este pequeño universo en el que llamo cercanos, ¿no? Que son mis amigos, son aquellas personas familiares, aquellos que generalmente me están exaltando el ego, me están diciendo lo increíblemente maravillosa persona que soy. Entonces, cuando ellos me alaban, pertenecen como a mi mundito. Entonces, todo lo que pasa en mi mundito se interpreta con este conocedor del enojo exactamente igual. Ese ego es como si le hubiesen dañado a ese ser, igual como si se le hubiera hecho a esa persona directamente. Entonces, aquí vemos estas dos esferas. Y por eso, y por última, la última esfera es, ¿cuántas veces también no nos hemos enojado o nuestra mente no se ha visto irritada o no se ha visto perturbada cuando, por ejemplo, alguna persona que nosotros consideramos cercana ayuda a aquellos enemigos o aquellos que nos caen mal, aquellos que no nos caen tan bien? Entonces, el enojo se va extendiendo a estas tres grandes esferas. Cuando nosotros, cuando seres muy queridos ayudan a aquellos que nosotros consideramos personas desagradables o personas enemigas, entonces el enojo se manifiesta en nosotros y por lo cual tenemos también una intención de querer dañar a estos. Entonces es importante porque también en esta otra esfera, en esta última esfera, podemos ponernos a pensar, bueno, ¿y esa persona qué te ha hecho específicamente? Ah, no, pues es que a mí en lo personal no me ha hecho nada, pero ayudó a esta persona que no soporto, ayudó a este que me cae muy gordo. Entonces podemos ver aquí todas estas vertientes que tiene el enojo y son
simplemente ramificaciones. Es como si fuera el enojo, este monstruo de las 1000 cabezas, ¿no? Y se manifiesta en estas tres grandes esferas. Sin embargo, el mecanismo como opera es exactamente lo mismo. Vemos estas acciones que hacen en contra de nosotros como las exageramos, vemos estas exageradas faltas o estas exageradas situaciones erróneas y entonces se produce el enojo, ya sea en cualquiera de estas tres esferas. Entonces, el enojo es sumamente dañino. ¿Por qué? Porque aquí, como su función lo dice, no nos permite estar en contacto con el objeto de forma real, pero también no nos permite estar en, en, en esta actitud de felicidad. Completamente nos quita esta posibilidad de tener este razonamiento de nuestra parte del cerebro simpático, por ejemplo, y entonces, este tipo de acciones es la base para que nosotros tengamos una conducta errónea. Y conducta errónea, le pongo ahí, no entre que bueno y malo, conducta errónea en el sentido de que es una conducta que daña nuestro continuo mental, con independencia de que cuando nosotros tenemos enojo y tenemos esta actitud de querer dañar, es decir, esta intención de querer dañar, además de dañar hacia afuera, de dañar hacia el exterior, nosotros nos dañamos a nuestro continuo mental. ¿Cómo dañamos nuestro continuo mental? Familiarizándonos con el enojo. La manera que nosotros los dañamos es como si pensemos en esta gran máquina que tenemos, como yo les decía, y todo el tiempo estamos como con la tecla pegada y obsesivamente apretándole al botoncito del enojo todo el tiempo. Entonces se activa este tipo de conocedor y entonces nos aproximamos con esos lentes y solo lo vemos rojo. Y nosotros somos los que tenemos como el mayor perjuicio. En primer lugar, porque no podemos ver la totalidad y la realidad del objeto. Cuando yo me pongo, en estos ejemplos que pongo, cuando yo me pongo estos anteojos rojos, no tengo la posibilidad de ver con claridad el objeto. No me puedo dar cuenta que tiene más colores, que tiene otras formas, que tiene otras texturas, que tiene otras maneras de presentarse el objeto. Yo lo único que veo con unos anteojos centrado ahí en el centro de esa imagen, lo único que veo es algo rojo, es una imagen roja. Entonces me pierdo realmente la oportunidad de conocer al objeto desde su punto real, desde lo que realmente es. Y la otra es como si se hiciera este hábito mental en nosotros de estar apretando este botoncito del enojo y del enojo, por lo cual solo conozco el objeto desde el enojo. Y eso muchas veces nos pasa. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que incluso generamos estas ideas de que es una persona desagradable o que no nos cae bien una persona determinada o una situación, o que incluso es hasta un enemigo para nosotros? Y cuando por azares del destino te das la oportunidad de conocer a esa otra persona, te das cuenta que también tiene cualidades, que esas imperfecciones, esos errores, esas faltas que tú le habías puesto, es solo la exageración que hace el enojo de las cualidades o de los defectos del objeto, pero no es algo real con lo que nosotros nos estamos contactando. Entonces, el enojo es sumamente dañino porque invade nuestra mente de un estado mental perturbador. Y cuando nosotros nos hemos dejado secuestrar por el enojo, no tenemos realmente mayores posibilidades. Lo más increíble de estos últimos estudios que han hecho los científicos acerca de la meditación es que es gracias a la meditación que nosotros podamos darnos cuenta antes de que se presente esa intención de dañar a otro, que nos demos cuenta antes, que pongamos un parar antes en nuestras acciones, antes de lastimar a otros y antes de seguirnos familiarizando con el enojo. Ese es el gran reto para los meditadores. No es quitar el enojo, no queremos quitar el enojo. El enojo, como vemos, tiene una función, tiene un significado, tiene una función y está ahí para algo.
no estamos tratando de quitar el enojo, no ese es el trabajo. El primer trabajo en la primera etapa, en nosotros, por ejemplo, como estudiantes que somos, pensar que somos estudiantes de lento aprendizaje, es decir, vamos poquito a poquito, conociendo y aproximándonos a conocer la naturaleza de nuestra mente. En esta etapa, nuestra finalidad no debería de ser quitar el enojo. La pregunta aquí ¿conoces tu enojo? ¿Cómo es tu enojo? ¿Cómo le haces? ¿Cómo se detona en ti? Conoce cómo el enojo ve los objetos, cómo cada vez que estás enojado, toda la película te parece desagradable, te parece horripilante, te parece que tiene todos los defectos del mundo y aparte genera una sensación de querer rechazar, de esta aversión, de no querer estar en contacto con el objeto. Hasta que no nos lo observemos a ese enojo, a ese factor mental, una y otra vez, de tal forma que la próxima vez que vaya a querer hacer de las suyas, podemos entonces sí tomar control, pero no podemos tomar control de nuestra mente porque no nos sentamos a meditar, a conocer nuestro enojo. Entonces, durante nuestro primer tiempo, y primer tiempo es pues hasta que tengamos dominada esa técnica de la observación, nuestro trabajo principal es observar. ¿Cómo le hacemos nosotros con el enojo? Es voltear esta camarita de zoom que tenemos hacia ser nuestro observador. Y no, ojo, dije, no queremos convertirnos en nuestro enjuiciador o nuestro juez ahí que nos esté observando cómo le hacemos o recriminándonos. Lo que queremos es desarrollar este observador que puede decir, aprender a conocer el enojo, cómo se siente nuestro cuerpo, cómo se sienten esas sensaciones, cómo si surge esta intención de dañar en menor o mayor grado y cómo no nos permite estar en contacto con la realidad. ¿Por qué nos contactamos con un objeto que nosotros hemos fabricado en nuestra mente? El objeto por sí mismo, ya sea persona o cosa, no tiene esas características desde su propio lado. Es decir, no es que tenga esas faltas o esos errores desde su propio lado. Eso se genera en nuestra mente. Nosotros generamos esta visión errónea de decir, ese objeto se ve todo feo, todo mal, todo espantoso. Eso lo generamos nosotros en nuestra mente. Entonces, lo que primero necesitamos hacer es aprender a conocer y a observar nuestro enojo. Hasta que tengamos dominado el tema de la observación, entonces sí puede surgir en nosotros ciertas herramientas de decir, y ahora lo noté. Ahora estoy teniendo este tipo de pensamientos, ¿no? Entonces me alejo un poquito del objeto, pero no por esta sensación de rechazo, sino porque sé que soy un peligro para mí y para los demás. Entonces me alejo poquito, es decir, me hago un paso para atrás, ya sea a través de la respiración o a través de meditar en el asunto una y otra vez y ver cómo no son esas características que yo le estoy poniendo al objeto como reales, sino se las está dando mi mente del enojo que solo ve faltas. Entonces, cuando nosotros podemos hacer esto, entonces sí tenemos posibilidad de no darle la posibilidad a este factor mental que completamente enturbie nuestra mente, que todo lo perturbe nuestro estado mental de paz. Podríamos empezar a notarlo desde que empieza a surgir y no cuando estamos explotando. Ese sería como el gran camino de trabajar en el enojo. Eso se llama aprender a desarrollar paciencia. El antídoto para el enojo es la paciencia o de otra forma puesto es desarrollar el amor bondadoso. Y a veces pensamos la paciencia como sinónimo de tolerancia. No tiene nada que ver con tolerar o aguantar. El antídoto es precisamente generar un estado mental contrario a querer ver las faltas de ese objeto. Eso es lo que es en realidad la paciencia. Aprender a darte cuenta que cuando tú con esta mente del enojo te aproximas al objeto, es natural que lo veas todo espantoso. Eso hacen, en esta analogía, eso hacen los lentes rojos. Se ve todo rojo, pero no es que eso venga desde el objeto. Entonces, cuando aprendemos a meditar en eso, estamos aplicando la paciencia, estamos aprendiendo a conocer al enojo y cómo ese enojo conoce el objeto. Eso es en realidad lo que es la paciencia, aprender a darnos cuenta que esta fabricación mental de esas
faltas o de esos errores del objeto vienen de nuestra propia percepción, de habernos puesto estos lentecitos rojos y no otro tipo de anteojos. No sé si hasta aquí queda claro. ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí. Sí, teníamos por aquí la pregunta de Darío, dice, ¿se puede perdonar o pedir perdón sin necesidad de hablar? Ujú. Lo preguntó cuando hizo la pregunta de al principio, ¿cómo superar esto? Y que dijo usted que lo íbamos a hacer con una práctica. Y Ujú. ya de ahí en fuera ya les quedó claro todo. Ok. Sí, ahí sobre el perdón, pues ya es no creo que sería el antídoto, el perdón, no creo que sería el antídoto del enojo. El antídoto del enojo es la paciencia o este amor bondadoso. El perdón es es una actitud que viene completamente desde el ego. ¿Mm? De decir, yo te perdono. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para perdonarte que hayas dejado esas impresiones mentales en tu mente? No soy nadie. Tú las has dejado solito. Así como cuando yo hago mis cosas, pues soy yo la única responsable de las semillas o de las impresiones mentales que yo le pongo a mi mente. Nadie tiene que perdonarme nada, ni nadie tiene como que esperar como que yo perdone, ¿no? Es una actitud muy como de esta mente autocentrada. Sin embargo, algo que se le podría parecer que en realidad es un factor mental que después vamos a ver que se llama, es un factor mental variable, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una actitud de hacernos conscientes de que hemos dañado a otros. Y entonces, si nosotros hablamos como ese arrepentimiento genuino, pues claro que es muy positivo, porque nuestras actitudes mentales de dañar a otros no pueden cambiar, no van a cambiar si nosotros no sentimos este arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento viene de un estado de total conciencia de decir, por Dios, no nada más he dañado a otros, sino he dañado a mi propio continuo mental. Y esto no quiero volver a hacerlo, porque lejos de dañar a otros, estoy dañando a mi mente, estoy familiarizando, estoy apretando este botoncito, estos factores mentales aflictivos todo el tiempo, por lo cual, ¿en qué momento podré escapar a este sufrimiento? ¿En qué momento encuentro la felicidad verdadera? Pero viene como de esta reflexión, de este análisis y ciertamente de una gran conciencia y aceptación de decir, pues sí, cuando mi mente está apoderada o secuestrada de las aflicciones, lo natural es que estas acciones son el resultado de este tipo de mente. Cuando mi mente está perturbada, mis acciones son de una forma. Cuando mi mente no está perturbada, mis acciones son de otra forma. Pero no es que yo sea una buena o mala persona. Simplemente le estoy apriete y apriete al botoncito del enojo, pues esa actitud maliciosa se genera en mí, por lo cual mis acciones son de querer dañar a otros. Pero eso no me hace una mala persona. Es simplemente que mi mente está apoderada por esos estados mentales y en consecuencia obro de esa forma. Cuando nosotros tenemos un estado de mente, un estado mental en paz, en tranquilidad, nuestras acciones tienen otra dimensión. Tampoco somos una buena persona. Y esto es súper importante, porque no somos ni una cosa ni otra. Es simplemente cuando estos estados mentales se presentan en nuestra mente, los resultados son decir cosas que dañan, hacer cosas que dañan y pensar cosas que dañan. Es lo natural, es el resultado de una mente aflictiva. Cuando nosotros tenemos una mente en paz, una mente abierta, una mente amorosa, una mente compasiva, entonces nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente son precisamente de querer beneficiar a otros, de querer cuidar a otros. Y eso tampoco nos hace una buena persona. Entonces es bien importante esto porque con esto vamos cortando un poquito esas ideas dualistas de que si hago tal, me comporto de esta forma, soy una buena persona y de la otra soy una mala persona. No somos ni buenas ni malas personas. Nuestra mente es neutral, es una energía inmaterial
que tiene una función de conocer. Y estos estudios precisamente nos están ayudando a entender cómo nuestra mente conoce objetos, cómo se aproxima a ellos y cómo se genera esto de la percepción y cómo se genera esto de la interpretación. Estamos estudiando nuestro mecanismo interno, nuestro mecanismo mental, pero eso no nos constituye ni en unas buenas ni malas personas. Entonces, ahí por eso el perdón, no crean que me hace muy feliz, porque viene como en esta parte de la mente autocentrada. Es que yo te perdono. Pues ¿quién soy yo? ¿No? Eso sí. Dice que, Darío dice que entendió clarísimo, que gracias, Aikido pone. iPhone Core, que es, me imagino, Alejandro, un compañero, dice, ¿el antídoto es trabajar más el ego? Pregunta. Es la paciencia y el amor. Ahorita vamos a hacer en 2 minutitos, en 2, 3 minutitos, soy Carlos, ok, Carlos del iPhone Core. Gracias, Carlos, que te identificaste. Vamos, ¿cómo se llama? Simplemente hacer una pequeñita meditación de 2, 3 minutitos para que también ustedes tengan esta herramienta para comenzar a trabajar con el enojo, para que veamos cómo. Lo que normalmente nosotros hacemos con el enojo, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, ya sea que lo dirijamos hacia adentro o que lo dirijamos hacia afuera. Entonces, ahora vamos a aprender una herramienta en la que nosotros podemos aproximarnos a conocer a nuestro enojo en vez de dejarlo ahí, ¿sale? Entonces, si requiere disciplina, como todo en la vida, entonces, pues, hagan el esfuerzo de que cada vez que el enojo surja en ustedes, si es posible en ese momento, pues hagan este tipo de meditación. Si no es posible en ese momento, bueno, pues pónganlo y cuando lleguen a casa en la noche, antes de dormir, pueden hacer este tipo de meditación y a lo mejor necesitan hacerla varias veces hasta que puedan ir observando esa intensidad del enojo y cómo poder ir reduciendo a través de la meditación, ¿sale? Entonces, si les viene bien, vamos a tomar la postura de la meditación o la postura sentados, sin estar recargados en la espalda, salvo que tengan ya mucho cansancio. Entonces, vamos simplemente a... déjenme stop share. Vamos a tratar de centrarnos en nuestra respiración simplemente. Una postura, les digo, de meditación, pero al mismo tiempo también relajados. Queremos estar relajados mentalmente. Inhalando y exhalando de forma natural. Y te voy a invitar a que si por ti está bien, trates de traer a tu momento presente un evento a lo mejor reciente para que esté un poquito más fresco, en el que hayas estado enojado, molesto, como tú le denomines. Probablemente no busques algo que sea como tan fuerte, pero si ese es el que viene, déjalo. Déjalo, simplemente es tratar de recordar la situación. Mientras van apareciendo estas imágenes mentales de estar recordando la situación o la persona o la situación en general en la que se presentó este estado mental, ve observando con detenimiento las sensaciones de tu cuerpo. Observa, por ejemplo, si hay algún tipo de tensión, sin juzgar, sin etiquetar. Este ejercicio que estamos haciendo es meramente de observación, por lo cual
lo único que necesitamos es observar. Observa tu cuerpo. Si solo pensar en esta situación se genera tensión en la cabeza, en el cuello, en la parte de los brazos o del pecho, del tórax, de las piernas, escanea tu cuerpo y observa mientras van apareciendo estas imágenes mentales de la situación de enojo, la persona. No vas a compartir este ejercicio, por lo cual puedes ser muy honesto contigo. El aprender a notar estas sensaciones es un gran radar. Te puede dar mucho más información de lo que a lo mejor tú piensas. Y observa a lo mejor cómo comienza un poco a perturbarse esa tranquilidad mental. A lo mejor empiezas a sentir cierta agitación, un poco de cierta ansiedad o cierta incomodidad. A lo mejor notas que a lo mejor la temperatura de tu cuerpo ha cambiado. A lo mejor en algunas partes sientes más calor o sientes algún tipo de sudoración. Lo que sucede es lo que hay. No lo juzgues, no lo etiquetes, aprende a observarlo. Y observa cómo cuando tu mente se encuentra abrazada por esta aflicción del enojo, todo lo que puedes observar enfrente de ti y hacia ti se ve con errores, se ve con faltas, se ve desagradable. Es incluso observando otro de los factores mentales que son las sensaciones, observa incluso cómo a lo mejor se detona una sensación desagradable. Hay un cierto desagrado por la situación o la persona. Observa a lo mejor si puedes identificar una cierta aversión, un cierto rechazo. Y trata de comprender que cuando tu mente se encuentra en este estado mental, el resultado natural es que se genera una sensación desagradable, de desagrado, de rechazo, de aversión. Y observa cómo tu mente exagera todas las cualidades negativas o todas las faltas de ese objeto. Cada vez que aparece esa imagen mental, observa cómo no puedes ver algo lindo. Te voy a invitar ahora a que trates de observar específicamente qué es lo que causó ese enojo. ¿Fueron ciertas palabras que te dijeron, ciertas acciones que hicieron? Y si puedes, trata de imaginar que das un paso hacia atrás.
Trata de observar a la persona, si es que hay alguna persona, o esas personas, como posibilidad. Trata de pensar, ¿crees que esas personas, si estuvieran felices, en ese momento dirían o harían las cosas que hicieron en ese momento? Si su mente hubiese estado calmada, tranquila, ¿hubiesen dicho esas palabras? ¿Hubiesen hecho esas acciones? ¿Qué tanto sabes de esa persona? ¿Tú sabes si en su casa está pasando por situaciones difíciles? ¿Si alguien en su familia está enfermo? ¿O si a lo mejor esa persona tiene problemas económicos? ¿Qué tanto sabes de esa persona? Y trata de ver ahora a esa persona o esas personas como seres con las mismas aspiraciones que tú. Esas personas quieren ser felices y tampoco quieren experimentar sufrimiento. Y el mecanismo de sus mentes hace exactamente lo mismo. Cuando esa mente se apodera o el enojo se apodera de esa mente, es natural, es el resultado natural del enojo, esas palabras, esos pensamientos, esas acciones. Y observa cómo esa persona puede estar secuestrada también por el enojo, por estas aflicciones que perturban su mente. Y observa, regresa ahora tu atención hacia ti y observa si tus sensaciones en tu cuerpo y en tu mente han cambiado. Siguen siendo las mismas. Si necesitas imaginar que das un paso hacia atrás, imagina que da otro paso hacia atrás. Y observa desde lejos a esta persona como como un ser que tiene mente, que tiene sensaciones, que aparecen las aflicciones. Y cuando su mente se ve secuestrada por estas aflicciones, es natural que ese continuo mental se encuentre perturbado. Lleva suavemente tu atención a la respiración. Mientras observas tu inhalación y tu exhalación, comienza a escanear tu cuerpo, tu cabeza. Observa si hay algún cambio, si te sientes menos tenso o algunas partes de tu cuerpo menos tensas. Imagina que esta persona se va alejando y cada vez se hace más pequeñita. Lleva tu atención a la respiración, permitiéndote observar las sensaciones que aparecen tanto mentales como en tu cuerpo. Tomamos una respiración un poquito más profunda.
Y regresamos nuestra atención aquí ahora. ¿Qué tal pudieron tomar alguna herramienta? Veo que aquí no oían, no sé si no se oía nada. Sí, sí se oía. Sí, ok, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Tienen alguna duda del ejercicio? ¿Queda un poquito claro cómo ir trabajando con esta parte del enojo? No sé si hay alguna. Sí, sí, sí. Ok. Pues aquí tenemos una manera de trabajar con nuestro enojo. Cuando surja en nosotros, lo que hay que hacer es sentarnos a observarlo, porque conocemos el enojo del vecino, ¿sí? Pero no conocemos nuestro enojo. Entonces, la invitación es que en la medida de lo posible, la próxima vez que nuestro continuo mental se altere por este tipo de factor mental, por este conocedor que es el enojo, pues entonces durante el día nos demos un espacio pequeñito para observarlo y comenzar a hacer esto en vez de estar como enjuiciando las acciones y las palabras que dice la otra persona, es sentarnos a nosotros a observar qué es lo que está en nosotros presente. Y la otra es aprender también a ver desde lejos un poquito más el objeto, que cuando lo vemos cercano con estos lentes rojos solo vemos rojo, pero si nosotros nos alejamos del objeto, nos damos cuenta que ese objeto, es decir, esa persona, no es la mala de la película, es nuestra propia interpretación de lo que nosotros vemos. Tenemos aquí dos comentarios de Carlos. Sí, adelante. Nos pone, de parte del enojo, observo que también es parte del ego. Eugene Shakia, ¿qué hacemos con lo que encontramos en el ejercicio? Se comprende lo que le pasa al otro, observo lo que me pasa a mí y entonces observo el continuo mental alterado y después A lo principio necesitamos hacernos doctores en la observación. venerar. Mientras no seamos doctores, no podemos ir más allá. Entonces necesitamos especializarnos en la observación, porque ya solo la observación y notar cómo se altera nuestro continuo mental, eso ya le va bajando la intensidad al enojo. Entonces hay que aprender a observar muchas veces y a lo mejor si es muy fuerte el enojo, necesito observarlo muchas veces, ver cómo todas estas cabezas que se presentan, ¿no? Y no nada más un solo aspecto. Hay muchas cosas que necesitamos observar en el enojo. ¿Para qué? Para que algún día sí podamos poner un parar. Ahorita no podemos todavía. Gracias, venerable. Venerable está con nosotros, venerable Mon. Muchas gracias. Él es maestro Zen. Él viene llegando a América, estuvo en Japón y nos hizo, bueno, el honor de siempre acompañarnos el día de hoy. Gracias. Y le pone aquí muy claro, excelente. Gracias, venerable Norbu. Hombre, gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Y bueno, pues simplemente acuérdense también dedicar siempre sus estudios, de todos sus esfuerzos. Entonces, simplemente tomamos unos minutitos para pensar en el esfuerzo de todos ustedes, de los voluntarios que hacen también todo esto posible, de que estén interesados ustedes. Entonces, pensamos que todos estos esfuerzos de cada uno que hemos puesto para escuchar, reflexionar, para hacer este análisis también, para hacer el ejercicio de la meditación, que no nada más se conviertan en causas para nuestro propio beneficio o en las condiciones para nuestro propio beneficio, sino que por el producto de nuestras acciones, que todos los seres pueden ser felices. Tratamos de sentir en nuestro corazón esa alegría por nuestro esfuerzo y pensamos qué maravilloso es, qué maravilloso es, qué maravilloso es. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad, por todo lo que hacen, por su interés, por
esto que dedicamos a estudiar. Estoy muy contenta de poder estudiar con ustedes. Y bueno, pues les mando un abrazo virtual muy grande, que tengan felices fiestas, que lo pasen muy bien. Ya van ahí en estas épocas que son difíciles para algunos y también que generan mucha alegría para otros, pues ya van ahí con un poquito más de herramientas. Les deseo muy felices fiestas y sobre todo practicar el buen corazón. El buen corazón viene bien en todas las temporadas y esta es una gran oportunidad para practicar el buen corazón siempre y en todo momento. ¿Sabe? Les mando un abrazo virtual y que Gracias. estamos en comunicación. Claro que sí, gracias a todos ustedes. Gracias. Mariano le pone aquí que gracias por todo este año de enseñanzas, que está muy agradecido. Muchísimas gracias. Yo creo que en nombre de todos, de diálogo con las tradiciones, porque esto es un diálogo con las tradiciones. Gracias, venerable. Gracias, gracias. Gracias a todos. Nos estamos viendo el 7 de enero con venerable Mumón. Abrimos el año con él. Está usted invitada, venerable Norbu. Gracias. Nos dará una espectacular y muy buena videoconferencia. Les pasaremos todo el récord. Estela, Mariano y una servidora estamos a sus órdenes. Y también estará con nosotros Venerable Norbu, ¿verdad, Venerable? Claro, claro que sí. Mayo. Claro que Nos dejó a la mitad, Venerable. Todavía nos falta mucho, ¿eh? no, claro que sí, claro que sí. Ya nos ponemos de acuerdo en fechas y eso, pero con mucho gusto. ¿Sale? Muchas gracias, gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, gracias. Muchas gracias.